que he titulado El secreto que nadie te cuenta para crear publicidad muy rentable para tu negocio. ¿Sabes lo que es el ADN? Es un libro que contiene nuestras células que explican muchos de nuestros rasgos. Estos rasgos son heredables, los recibimos de nuestros padres. Pero imagina un niño que se criara solo. ¿Desarrollaría todo el potencial contenido en su ADN? ¿Tienes una idea de negocio ADN pero te falta algo? En este vídeo vamos a ver un componente secreto que puede hacer despegar cualquier negocio en cualquier parte del mundo. Para crear un negocio online necesitas un ordenador y una conexión a internet. La verdad que no necesitas mucho. Muchos grandes negocios han empezado en casa, en un garaje o en una habitación. Lo primero que necesitas es una mentalidad de empresario, no de empleado. Y son mentalidades opuestas. Nadie va a hacer las cosas por ti. Tú tienes que organizarte y hacer el trabajo. Un empresario es responsable de lo que pasa en su negocio. El primer error que cometen muchos emprendedores es querer crear un puesto de trabajo, y un negocio es muy distinto de un empleo. El cambio de mentalidad puede ser muy arduo, puede ser muy duro y puede llevar su tiempo. Pero se puede hacer si empiezas en pequeño y después escalas. Cuando me refiero a escalar, me refiero en el sentido de la expresión inglesa, ¿no? De escalar tu negocio, de hacerlo crecer, de hacerlo subir. Otro error típico es querer empezar un negocio sin capital. Necesitas algo de capital, aunque no sea mucho. Tu capital puede ser dinero para invertir en herramientas y servicios que vas a necesitar. Ahorras si no tienes ese dinero. Por ejemplo, para comprar el libro necesitas este dinero. Para comprar otras herramientas para crear tu negocio vas a necesitar dinero. Tu conexión a internet, un ordenador decente, conocimientos, tiempo, necesitas tiempo. Sin tiempo nunca vas a poder lanzar un negocio rentable desde casa. Tu tiempo es tu activo más importante, nunca lo desperdicies. Un negocio rentable es cuando ganas más de lo que inviertes. Cuando trabajas, pactas tanto por tu tiempo y tanto cobras. Cuando creas un negocio no sabes si vas a cobrar al final o no, y esta incertidumbre para mucha gente que ha sido empleado es imposible. Aunque tengan un sueldo muy bajo, saben que van a cobrar ese sueldo. Pero cuando eres emprendedor, sobre todo al principio, no sabes si vas a cobrar o no. Crear un negocio exige habilidades opuestas a las de un empleado. El creador de un negocio tiene que aprender a modelar otros negocios. En el colegio nos enseñaron que si copiabas eras tramposo. En la vida real se aprende imitando. Un niño aprende cosas muy complejas imitando. Un idioma, por ejemplo, o varios. Tengo una amiga que le ha enseñado a su hijo inglés desde niño. Y ahí está, el niño sabe 2 idiomas. Y tengo otros amigos que le han enseñado 3 idiomas a sus hijos. Lo primero que tienes que tener en mente si vas a crear un negocio es que qué negocio vas a modelar, a qué negocio vas a copiar, imitar. Son palabras que no nos gustan, pero que están ahí. Si vas a modelar, busca un negocio exitoso. Por supuesto no busques un negocio que esté en la ruina, ¿no? Que esté en las últimas, que es lo que hace mucha gente. Abre una tienda al lado de un negocio que está muriéndose. Por ejemplo, si vas a crear un producto de información, busca los más vendidos en ClickBank. Si es un producto físico, busca en Amazon. Hay montones de productos de todo tipo. Si es un software, busca en jvso.com, donde encontrarás montones de software a los que modelar. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, ahora vamos a ver algunos negocios que modelar. Estoy dentro del área de mercado de ClickBank. Aquí está la ficha de mercado. Ve qué modelos se encuentra dentro de tu área de influencia o de conocimiento que pudieras tú modelar. No es necesario, pero si lo conoces algo, el mercado es mejor. Porque ¿qué es lo primero que hay que modelar? El mercado. El primer producto es un producto de adelgazamiento, y es interesante porque 527 personas o afiliados han hecho ventas. Algunos habrán hecho una y otros habrán hecho 30, 40 ventas esta semana. Entonces, eso es muy interesante porque te puedo indicar que aquí hay miles de ventas de este producto y te deja un promedio de 61,20 por cada venta. Vamos a ver este producto que tiene muy buena gravedad y que está en inglés. Imagínate que lo haces en español, el mismo producto. Bueno, aquí tiene un pop-up de salida, vamos a cerrarlo. ¿Y cómo se haría el modelado? Pues aquí te dice estudio científico del 3 de febrero del 2020. Te pone estudio científico y aquí la fecha de hoy. Luego, un pretitular, un titular con letras grandes, esto puede ser un 50. Melts te lo pone con mayúsculas y un fondo Bordeaux, Burdeos, depende. Luego,
te pone enseguida otro titular subrayado, resaltado con amarillo, una foto y otro titular. Tú fíjate que me llama la atención que tiene un fondo, digamos, con comida basura, y aquí adentro es blanco, pero todo el texto es muy grande, no es texto con letra pequeña, es un texto 25 o un 30 por lo menos. Creo que es un Arial o algo así, el modelo de letra, y bueno, utiliza el traductor y lee lo que pone, aquí un antes y un después. Esto siempre funciona en los productos de adelgazamiento. Y vamos a ver, y es un texto súper largo. Mira, cuenta las palabras y el producto que vayas a modelar es súper sencillo de hacer. Aquí tienes el modelo del producto, digamos, que venden un suplemento. Los precios también son muy importantes de modelar porque te indican algo. Mira, el 49, el 39 y el 33 dólares. Los botones se mueven. Bueno, todo esto lo puedes modelar. El formulario de compra antes de que la persona vaya. Todo esto se puede modelar. Vamos a Amazon ahora, a ver otro producto que se puede modelar. Estamos en los más vendidos de Amazon en videojuegos. Pero puedes buscar por la categoría que quieras. Y entonces, si vas a colocar una tienda de videojuegos, sabes a cuáles tienes que promocionar, ¿no? Animal Crossing, Dragon Ball, NBA, pero hay productos en libros, en productos de bebés, etc. O sea, busca un producto y modela las palabras que utilizan para venderlo, crea tu tienda. Y vamos a JVSO, que es un mercado de software, y lo mismo. El más vendido es este que se llama Splandio, que vale $67 y lo cobran una vez al año, creo. Modela los precios. Una plataforma de webinars, una plataforma de voces, un chatbot, etc. Mira, aquí hay uno interesante de temas para WordPress. Entonces simplemente busca uno y como hicimos con este, ve a ver la carta de ventas y modélala. Claro, en español y utilizando luego las características que tú piensas que pueden servir, pero el modelo básico lo sacas de modelar. Una garantía de 60 días de devolución del dinero. Tú modelas todo lo que puedas modelar y esto es muy fácil de hacer dentro de páginas de aterrizaje.pro. Tiene este titular, colocas este titular. Tiene este botón de compra. Tiene este botón de compra, colocas este botón de compra. Y si ellos consiguen este resultado, tú, al estar en otro mercado, por ejemplo en el mercado hispano, quizás no consigas exactamente el mismo resultado, pero vas a conseguir un resultado muy parecido. Y por eso es tan importante el modelado, porque te va a ayudar a obtener resultados similares, aunque no sean los mismos. Tú fíjate que otra característica de esta página es que es una página súper rápida. Y esto es importante en Internet. Mientras más rápido, mayor calidad de atención para el usuario. Y esta página no está hecha con WordPress. ¿Por qué? Porque es demasiado rápida. WordPress tiene un problema y es que suele ser lento. Entonces, por eso es que te recomiendo que utilices páginas de aterrizaje.pro para conseguir estos mismos resultados. Bueno, seguimos con el... Pero no solo tienes que modelar el producto, porque el producto no es lo más importante de un negocio. Es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante son los sistemas que los empresarios utilizan para crear y vender sus productos. Un negocio es un sistema de sistemas. Primero debes comprender los sistemas. Algunos sistemas son contabilidad, administración, ventas, recursos humanos, insumo y herramientas. Hacer ingeniería inversa en Internet es más fácil. Visita jo.my-similar-sitio. Bueno, lo he puesto aquí un poco complicado, pero es esto. jo.me/similar-sitio. Esto que viene aquí. ¿Qué te permite hacer esta página? Pues ver de dónde están recibiendo tráfico, cuáles son sus páginas de contenido con más tráfico, quiénes son las personas que les están enviando tráfico. Así de sencillo. Bueno, aquí estamos dentro de la herramienta de análisis que te recomendé y vamos a analizar la página web Lexitod.com, que es la página web donde está el curso más vendido de Amazon o el ebook más vendido.
Tiene un total este mes de 781.000 visitas, pero ha llegado a tener 1 millón, más de 1 millón. El mes pasado, en noviembre de 2019, tuvo 590.000, en diciembre 780.000 y en enero ya lleva una cantidad importante de visitas, en enero de 2020. Te dice mucha información importante. Por ejemplo, el tiempo medio de duración de visita es de 3 minutos con 38. Esto lo tienes que modelar. O sea, escribe un contenido o crea un vídeo que como mínimo mantenga a las personas dentro de tu página web este tiempo. Pero para que tengas un promedio así, tienes que crear un vídeo mucho más largo o escribir una carta de ventas mucho más larga. Páginas visitadas, 2. Bueno, aquí no hay mucha historia. ¿Por qué? Porque tiene una carta de ventas principal y luego tienen una página en texto, una en vídeo y una en texto. Bueno, pues tienes que crear como mínimo 2 páginas. Aquí viene un dato muy importante. Tasa de rebote del 64,95%. Tienes que hacer tu página lo suficientemente interesante como para que no haya rebote, porque este rebote de 64,95% es bastante bajo. Entonces, intenta también tú conseguir esto con tu página. Haz tu vídeo o tu carta de ventas muy interesante. Luego, el tráfico, ¿de dónde lo reciben para conseguir las ventas que vimos? Pues de Estados Unidos el 56%, de Canadá el 5%, de Australia el 4,6%, de Estados Unidos el 3% y de India el 3,82%. Esto no es muy efectivo para ti porque vas a conseguir tráfico en español de Estados Unidos, sí. En Canadá también, y en los demás países, pero no estas cantidades de tráfico. Debes centrarte en España y en los países de Latinoamérica. Vale, tráfico. ¿De dónde consiguen el tráfico? Bueno, tráfico directo el 25%, referidos el 21,33%, es decir, a través de ClickBank o de otras plataformas que estén usando. Búsqueda solo el 0,83%, social el 0,96% y mail 0,68%. ¿De dónde recibe la mayoría del tráfico? De display. ¿Qué es display? Las páginas de publicidad, de AdWords, de muchas otras plataformas. Si le damos aquí, nos dice alguna de las plataformas que están dando ahora mismo resultado. Por ejemplo, PopCatch, ClickBank, MGDI, Geamovie, Outbrain y otras. Pero la principal fuente de tráfico de esta plataforma es a través de publicidad en banners. Entonces, lo único que tienes que hacer es ir a ver los banners. ¿Dónde los vas a ver? Dentro de la propia página, abajo del todo. Vamos a ir abajo a ver si está aquí. No tiene una página de afiliados aquí, pero aquí sí la tiene, ¿ves? Vamos a ir a la página de afiliados. Y aquí, si tú entras, te va a dar los banners que ellos están utilizando. Simplemente tienes que crear tu cuentita aquí y pedir acceso. Entonces ellos te van a dar acceso a los banners que están utilizando y que le están dando resultado para crear su publicidad a través de Display Advertising, y puedes usar las mismas plataformas que ellos están usando. Vale, aquí tienes muchísima información, por ejemplo, a nivel social, que reciben muy poquito tráfico, pero la principal fuente a nivel social es YouTube, luego Facebook, luego Pinterest. Tienes un montón de información interesante. Una vez que tienes los banners que ellos utilizan, puedes ver cuáles son los sitios donde hacen publicidad a los afiliados. Mira, Newser le manda un montón del tráfico, el 9,27%. Pues colocas ahí tu publicidad en esta página o en una página similar de noticias, no sé exactamente lo que es, y vas a obtener resultados similares. Te recomiendo que vayas aquí y que analices la página que te interesa modelar. Y esto es un servicio bastante caro, pero con la información gratuita que te dan te va a servir. Bueno, sigamos con el vídeo. Una de las leyendas urbanas con las que crecí es que la receta de Coca-Cola era secreta. Si querías hacer ingeniería inversa, lo primero que tenías que hacer era saber la receta. Como siempre se trata de un mito, el producto no es lo más importante, pero lo más importante eran otros sistemas.
distribución, marca y otros detalles, la mayoría visibles para casi todo el mundo. Una empresa como Pepsi le sacó partido y factura millones. Es una imitación de Coca-Cola, aunque nació antes, pero empezó a crear los sistemas después. Pero lo mismo se puede hacer con cualquier negocio. Lo más importante es modelar la forma de pensar de los fundadores. Un libro que trata este tema de modelar es Poder sin Límites de Tony Robbins, te lo recomiendo. Se deben modelar las creencias, el tipo de rutinas que tienen, qué tipo de contactos. Leyendo cualquier biografía se puede empezar a conocer a estos emprendedores. Una biografía que me encanta es Mi vida en publicidad de Claude Hopkins. La mejor forma de modelar es conocer a empresarios que te ayuden a crear tu negocio desde casa o en tu oficina, en tu garaje, donde sea. El modelado siempre funciona. No tienes que reinventar la rueda. Una vez que identificas las huellas del éxito, empiezas a modelarlas una a una. Al principio no sabes cuáles son las más importantes. No importa, tú sigues adelante. Supongamos que lanzas un producto de información. Buscas primero un modelo para copiar, luego creas una página web como la que ellos tienen. Si tiene tal titular, tú utilizas tal. Si tienen un ebook, tú escribes o mandas a escribir un ebook. Si tienen programa de afiliados, tú creas tu programa de afiliados. Utiliza los mismos banners y las mismas formas de llevar tráfico. A nivel técnico es fácil de realizar. Páginas de aterrizaje.pro te puede ayudar a crear esto muy sencillamente con plantillas a modelar cualquier página web que tú quieras. Si tiene un titular, tú colocas un módulo y colocas tu titular. Si tiene una cuenta atrás, tú colocas tu cuenta atrás, etc. Súper fácil de hacer, súper rápido. Vamos a ver, si creas tu cuenta en páginas de aterrizaje.pro te voy a hacer algunos regalos. Bono 1, y este es un máximo para 20 personas, te voy a ayudar a crear tu primera carta de ventas y tu primera página de aterrizaje. Dentro de tu cuenta de páginas de aterrizaje.pro, valorado en 250 euros al mes, es decir, 3.000 euros al año gratis para ti. Yo mismo te voy a ayudar a hacer esto. Bono 2, revisión y lanzamiento de tu campaña de publicidad en Facebook, valorado en 299 euros mensuales, 3.588 euros al año, que utilizamos un software de inteligencia artificial para ver tus KPI, tus analíticas más importantes, y de esta manera mejorar tus campañas de publicidad, lo que te está dando resultado, cuál es tu persona, tu target, cuál es la campaña que mejor funciona. Bono 3, lanzamiento de tu negocio en mi canal de YouTube, entrevista o otro formato que te sirva, es decir, un vídeo de lanzamiento, digamos, valorado en 2.000 euros al año. Tú ten en cuenta que tenemos casi 40.000 suscriptores ahora mismo en YouTube, entonces puedes llegar a muchas personas. Bono 4, y me parece uno de los más importantes, testeo durante 12 meses de tu carta de venta y tu página de aterrizaje, valorado en 175 euros mensuales. ¿Qué hacemos? Utilizamos un software y probamos lo más valioso, algunas de tus imágenes y también tus titulares. Claro, si una carta de ventas convierte al 1% y otra al 5%, ¿con cuál te quedarías? Esto es súper importante para tener un negocio exitoso. Algunos lanzan su carta de ventas, ven que no convierte y pierden dinero. Tú lanzas tu carta de venta y la pruebas, la pones a prueba. Bono 5, autoresponder gratuito profesional hasta 1.000 suscriptores para hacer seguimiento a las personas que se suscriban. Esto vale unos 20 euros al mes, totalmente gratis para ti. Entonces, tenemos Bono 1, te voy a ayudar a construir yo mismo tu propia carta de ventas y tu primera página de aterrizaje. Bono 2, revisión y lanzamiento de tu campaña de publicidad en Facebook con inteligencia artificial. Bono 3, lanzamiento de tu canal, de tu negocio en mi canal de YouTube. Bono 4, testeo durante un año. Bono 5, autoresponder gratuito hasta 1.000 seguidores. Un total de 9.008 euros en bonificación. Páginas de aterrizaje.pro y crear tu propia cuenta. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos dentro de páginas de aterrizaje.pro.